estamos con la doctora Sandra Bravo Herrero, especialista en psiquiatría. Ella es experta en el trastorno de la ansiedad, trastorno depresivo, entre otras patologías, y además destaca por el tratamiento de trastornos psicóticos. Actualmente atiende a sus pacientes de manera telemática a través de videoconferencia. Buenos días, doctora. Buenos días. Hoy hablaremos con la doctora Sandra Bravo sobre apps de citas y salud mental. Para comenzar este tema, que bueno, está muy de actualidad, ¿no? Es un tema que cada vez más personas usan aplicaciones virtuales para encontrar pareja o incluso para encontrar amistades, ¿no? Y sobre todo después de la pandemia que hemos estado encerrados, la gente echa de menos socializar, incluso busca crear vínculos, ¿no? Entonces, igual que tiene una parte positiva, ¿no? Buscar como, pues eso, nuevas relaciones, nuevos vínculos, también puede haber una parte negativa, ¿no? O sea, ¿qué parte negativa a lo mejor de ese uso excesivo de app puede provocar en la salud mental? Pues efectivamente, como decías, las apps de citas cada vez es un mundo como menos desconocido y cada vez más común, ¿no? Entre las personas de cualquier edad. De hecho, una encuesta de Estados Unidos hablaba de que 41 de los 54 millones de solteros usan o han usado este tipo de apps y que una quinta parte de la gente que ha entablado una relación de pareja en 2009 se conocieron online. Y esto probablemente, hablando ahora de 2022, habrá crecido bastante, entre otras cosas, como decías, por el tema del COVID-19 y la situación tan especial, ¿no?, que nos tocó vivir durante esa época y tras ella. Es verdad que estas apps de citas nos dan unos beneficios concretos si queremos conocer gente de forma rápida y sin invertir grandes esfuerzos, pero tienen una cara oscura también. Uno de los problemas de estas apps puede ser que provoquen adicción. De hecho, ya se ha propuesto una escala para medir el uso abusivo de este tipo de aplicaciones. Y esto no es nada sorprendente porque tienen muchos puntos en común con otras sustancias que provocan adicción u otros tipos de tecnología como los móviles o los videojuegos que también se han visto que la provocan. ¿Y esto por qué se produce? Pues en el caso de las apps de citas encontramos una recompensa inmediata. Deslizamos a la derecha, hay un match que puede suceder inmediatamente, puedes conectar con esa persona al momento e incluso quedar en ese mismo día porque la app te geolocaliza y te propone gente que hay cerca de ti. Entonces, todo esto es un subidón de dopamina. Es el mecanismo de recompensa, o sea, no es nada nuevo. Tenemos muchos estímulos, muchas posibilidades, un catálogo casi infinito de personas como dispuestas a conocernos, ¿no? Y claro, esto puede hacer que dejemos de lado cosas que habitualmente hacíamos por empezar a dedicar más tiempo a la app, a deslizar perfiles, a hablar con gente. Incluso podemos sentir cierta ansiedad si no podemos utilizar la app en un momento concreto y que esa ansiedad a veces solo se alivie si llegamos a usarla, ¿no? Y eso es exactamente lo que ocurre con otros problemas de adicción. Eh, no es nada nuevo, es una dependencia psicológica. Pero además también tenemos otros problemas, no está solo el problema de la adicción, ya que además no todo el mundo en esta app tiene intenciones honestas y podemos llegar a frustrarnos, sentirnos engañados, estar ansiosos y no sin motivo, siendo sinceros, porque al final pues es verdad que no todo el mundo tiene la misma intención en estas aplicaciones. Y esto hace que si una persona que usa la app es algo más vulnerable o tiene unos rasgos de personalidad concretos, la app puede hacerle más daño que los beneficios que quizás pueda obtener de ella. Ahí va la siguiente pregunta que tenía planteada y era si existen personas con ciertos rasgos de personalidad que le afecten más, ¿no? A lo mejor pueden ser más tendentes a ser adictos a este tipo de apps de citas. A ver, siendo honestos, la verdad es que, claro, está tan extendida ya la app que al final lo usa prácticamente todo el mundo hoy en día. Pero sí que es cierto que hay ciertos perfiles de personas que igual son más fáciles de encontrar en este tipo de aplicaciones. De hecho, en varios estudios se habla de que hay una tríada oscura que está compuesta pues, por gente con igual unos rasgos más narcisistas, más antisociales o maquiavélicos. Y esto tiene bastante sentido porque a esas personas les gusta aumentar su ego, que les regalen el oído, sentirse pues exitosos, ¿no? Y esto es un buen lugar donde poder hacerlo, donde van a poder sentirse reconocidos si tienen muchos likes, donde pueden charlar con gente pues, que igual ensalce sus virtudes, ¿no?, que se ven a simple vista. Además, también pueden usar las apps con el fin de encontrar simplemente pues, sexo casual o llegar incluso a trolear o a engañar a otras personas con tal de obtener pues, como ese beneficio, ese subidoncillo de, ¿no?, de sentirse mejor.
Y esto se pone también de manifiesto en la encuesta que hablábamos, donde se vio que en Estados Unidos el 42% de las personas que usaban la aplicación estaban casados o tenían una relación formal. Y esto es un porcentaje muy importante. Yo cuando vi esos datos, la verdad es que me asombré. Es verdad que en Europa los porcentajes eran algo menores, pero también eran bastante llamativos. Y al final hay que tener en cuenta que si un porcentaje tan alto está usando estas apps teniendo pareja, es normal pensar que muchos van a tener rasgos dentro de esa tríada oscura. Pero además, si tenemos en cuenta que también se ha visto que hay bastantes personas, sobre todo más mujeres, usuarias de estas apps, con miedo a estar solteras o que tienen un apego más ansioso, que suelen sentirse poco exitosas en las relaciones, usando pues, las apps más como para conectar, ¿no? Para establecer ese vínculo necesario con otra persona, pues aquí se está cocinando una bomba que está a punto de explotar, ¿no? Porque al final vamos a tener por un lado individuos como con muy poca capacidad para empatizar, muy centrados en sus propias necesidades, en los deseos de aumentar ese ego, de buscar relaciones esporádicas o muy superficiales. Y por otro lado, va a haber personas con miedo a estar solteras, más dependientes, igual con más posibilidad de engancharse a una relación a cualquier precio. Al final, muchas veces, estas últimas personas acaban con parejas con menos implicación y con relaciones menos satisfactorias o incluso metidas en una relación en la que la otra persona no está dispuesta a dar lo mismo que ellas, pero no son capaces de soltar o de separarse por ese miedo a estar solo. Entonces, es como un caldo de cultivo en el que se cocinan cosas curiosas. Sí, sí, por ejemplo, en este último caso sí que es probable que muchos pacientes puedan tener esa ansiedad, ¿no? Y también una falta de autoestima, ¿no? Venida de ese uso de las apps o incluso esas interacciones dentro de las apps de citas. Entonces, ya desde un punto de vista médico, ¿cómo se aborda esa ansiedad, falta de autoestima, inseguridad que provoca el uso de apps de citas? Pues es verdad que es muy interesante, ¿no? Porque mucha gente tiene esa necesidad de trabajar esas partes, ¿no? Y yo creo que esto es un trabajo personal en terapia. Yo creo que es muy necesario trabajar sobre las inseguridades, los miedos, la vulnerabilidad de cada persona, porque al final los demás usuarios en una app de citas muchas veces van a actuar sin tener en cuenta cómo se siente la otra persona. Muchas veces no te quieren dañar, simplemente es porque es alguien desconocido detrás de una pantalla, no tienes una relación ni una implicación o un vínculo importante con esa persona. La cuestión es cómo reaccionamos nosotros ante esas actitudes o ante un rechazo, ante la falta de interés de otra persona, ante una crítica, que no es raro encontrarlo en una app de citas. Pues lo primero es pensar que esa persona no conoce ni un 1% de lo que somos, por lo que tampoco deberíamos darle el peso que a veces le damos. Pero más allá de eso, habrá que trabajar en terapia, porque si nos hemos sentido así ante una situación, pues porque nos ha afectado tanto una opinión o una falta de interés, es porque hay algo detrás de eso, ¿no? Muchas veces detrás de eso hay una historia personal difícil, una falta de autoestima, una dificultad para conectar con otras personas, ¿no? En el día a día. Y cada persona es un mundo y por tanto cada uno llevará una mochila diferente que condicione su forma de ser hoy en día. Lo bueno es que podamos ver qué hay dentro de esa mochila y ver qué cosas están impidiendo actuar de otra forma que quizás nos haría sentir mejor o nos provocaría menos malestar. Una vez que podamos identificar esas cosas en terapia y sacar peso de esa mochila, si lo que cargamos no, nos está haciendo daño, vamos a poder ir poco a poco encontrándonos mejor. Y yo sé que esto, dicho así, suena muy fácil, pero no es un camino nada fácil, es un trabajo largo y que requiere de mucho esfuerzo por parte de la persona que quiere trabajar estas cosas. Pero al final los profesionales estamos aquí para acompañar y para guiar en ese proceso. Sí, está claro que es que trabajar en uno mismo es difícil, la verdad. Es Pero muy bueno, difícil. como usted ha dicho, hay profesionales ahí para poder ayudarnos. Vale, para terminar la entrevista, me gustaría saber si bajo su experiencia o bueno, si usted conoce datos de qué edad suelen tener esos pacientes que acuden a consulta para intentar abordar estos problemas derivados del uso de apps de citas. Pues en este momento yo creo que podría ser casi cualquier edad, porque es verdad que al final no es raro hoy en día ver que alguien con 50 o 60 años está usando la app, porque ¿no? Como hoy en día es más Tecnología común de que a esas edades
Claro, la gente también puede estar soltera y quiera buscar una pareja o alguien con quien compartir parte de su vida, ¿no? Pero aún así es verdad que lo más habitual es que la gente más afectada sean personas más jóvenes, ¿no? Incluso adolescentes, teniendo además en cuenta pues, lo complicada que es esta etapa de la vida, ¿no? De un continuo cambio, de una adaptación, la construcción de la propia personalidad al final a estas edades. Y quizás por ellos ese sea un poco el rango de edad más vulnerable, la adolescencia y los pacientes más jóvenes. Yo creo que ese es el rango de edad que más pueden acudir a consulta, no solo por las apps de citas, sino porque esto sea un añadido al problema propio de la propia adolescencia y de la regulación emocional. Pero bueno, aún así yo sí que quiero aclarar que no, mi intención no es demonizar en absoluto este tipo de apps, sino que se pueden usar con pleno conocimiento y con cuidado, teniendo las herramientas necesarias para que no afecten a lo más importante, a nuestra salud mental y a nosotros mismos, ¿no? Genial, pues por mi parte están todas las preguntas hechas. No sé si usted quiere puntualizar, hacer alguna aclaración, algún consejo que quiera darnos al respecto sobre el tema. Bueno, el consejo un poco en el que hablábamos en cuanto al tratamiento. Yo creo que al final, si hemos utilizado este tipo de apps en algún momento o sin este tipo de apps, en un contacto normal con otras personas, intentando encontrar pareja o hacer amigos o socializar, si nos hemos sentido así vulnerables o hemos sentido que las críticas nos afectaban en exceso, que no nos hemos sentido suficientes, yo creo que mi consejo es al final poder hablarlo, poder trabajarlo con alguien que tengas un buen vínculo con un terapeuta en el que puedas confiar y que puedas llegar a trabajar todo eso para llegar a sentirte mejor. Eso es yo creo lo más importante de todo esto. Genial, pues muchísimas gracias por su tiempo. Esperamos que pueda ayudar esta breve entrevista a la gente que pueda vernos y ¿no? Simplemente darle las gracias, doctora. Muchísimas gracias a ti también. Buen día. Buen día.